Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Sean bienvenidos a Vida Abundante. Hoy tengo el privilegio de introducir una serie de enseñanzas que traerán una bendición muy, pero muy grande a la iglesia. Es el pecado sexual, una calle sin salida. No te puedes perder ni uno solo de las partes de esta enseñanza cada día en Vida Abundante. Estaremos tratando temas como ¿qué dice Dios acerca de la pureza sexual? ¿Qué aspectos conciernen a nuestra pureza sexual? Y la lucha por la pureza sexual. Dios nos llama a santidad y una de las áreas en las cuales hoy en día el ser humano y la iglesia está siendo atacada es en el sexo y la sexualidad. Pero Dios tiene una palabra poderosa y una unción que traerá bendición. No te lo pierdas. Dios hará cosas grandes, restaurando, sanando y liberando. Entonces, yo quiero que usted aquí no es que esté escuchando, porque todo depende de su percepción. Entonces, como que aquí vinimos fue a que nos digan restricciones, ¿cierto? Restricciones de cómo nuestro cuerpo debe ser usado en el área sexual. No escuche restricciones y limitaciones. Escucha propósito de Dios y principios de Dios. Amén. Y si escuchas restricción y limitación, no las veas como algo malo, mírala como algo bueno. Después de todo lo que has escuchado hasta este momento que hemos leído allí en la palabra. Amén. Entonces vamos a mirar algunas cosas importantes acerca de los principios en cuanto a sexualidad y sexo. Primer principio es: Dios diseñó el sexo para que sea relacional. Diga conmigo, relacional. Por eso es la relación entre esposo y esposa, relacional dentro del matrimonio. Relacional dentro del matrimonio. Entonces, cuando una persona está atado en un pecado sexual, por lo general no lo hace de manera relacional. Míreme acá, se lo voy a decir. Y por favor no se ofenda. Bueno, usted no se va a ofender porque usted está desatado. Lo voy a expresar de esta manera. Una manera es relacional y otra manera es animal. No necesita relationship. Pero la verdadera esencia es relacional. No cualquier relación. Relacional en el matrimonio. Relacional entre el esposo y la esposa. No simplemente para mirar a la otra persona como un objeto para satisfacer mi cuerpo. ¿Qué es lo que se hace cuando se anda en pecado? O cuando no se está bien dentro del matrimonio, quizás. Cuando no se está funcionando bien. Pero yo le estoy hablando a personas que han sido restauradas y siguen en proceso de restauración y de reordenamiento de todas sus vidas. Amén. Entonces por eso dice: por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, relación, y los dos se convertirán en una sola carne. No es un acto mecánico que pasa, que sucede entre dos personas, ¿cierto? Es algo más, mucho más profundo que eso, ¿cierto? Número 2, el sexo debe estar en el contexto de un pacto. Parte ya lo dije, diga conmigo, en el contexto de un pacto. Fuerte, en el contexto de un pacto. ¿Cuál pacto? El pacto matrimonial. Marital covenant, marriage covenant. Entonces,
dentro del contexto de pacto matrimonial. Es el segundo principio que estamos viendo. Me gusta algo y esa escritura me la estaba recordando en estos días y hoy la tomé, que dice la esposa de tu juventud. En Malaquías, con la esposa de tu juventud. Disfruta con la esposa de tu juventud. Amén, la que Dios te dio. Entonces, diga conmigo, dentro del contexto de pacto. Otro principio, número 3. Si es relacional dentro del contexto de pacto, todo se va uniendo. Diga conmigo, es íntimo. Íntimo. Ahora, hablemos de intimidad, porque, ojo, y póngame atención a esto, porque a veces las personas cuando dicen intimidad están pensando en sexo. Pero eso no es, la palabra intimidad no se aplica solo a eso. Si yo tengo un amigo, si Gabriel es mi amigo y yo quiero conversar algo con él que es personal mío y como amigo quiero que él me escuche, pues significa que yo puedo tener una conversación íntima con él. No quiere decir que es una conversación rara. Hello. Nada que ver con sexo. Cuando el esposo y la esposa están hablando cosas importantes de sus vidas, hay intimidad. Tenemos intimidad con el Señor. Pero entonces estamos hablando en la relación sexual, diga conmigo, debe ser íntima. ¿Okay? Por lo tanto, cuando se está en una práctica de un pecado desordenado fuera del matrimonio, pues no hay intimidad, porque una persona que no tiene pacto con otra, pues no tiene intimidad. Hello. Personas que se acaban de conocer y están teniendo relaciones, pues no hay intimidad, porque ni se conocen. Hello, ¿hay alguien aquí? Ok. Entonces, solamente hay intimidad entre el esposo y la esposa. Ok. Y cuando hablamos de intimidad viene algo importante, porque vamos a hablar de esto. Cuando una persona es promiscua y tiene relaciones sexuales casuales, no hay intimidad, porque es casual. Va por aquí, por allá, está una semana con una persona, otro mes con otra, no llega a desarrollar una intimidad, una relación íntima con la otra persona. Y cuando hablamos de intimidad estamos hablando que no es simplemente una relación física, es una relación espiritual y emocional. Diga conmigo, espiritual y emocional. Y por eso se habla más allá aún de transferencia de espíritus en las relaciones sexuales ilícitas. ¿Ok? Entonces es más que eso, no es simplemente la parte física del cuerpo, ¿cierto?, que está expresándose allí, pero también se está uniendo el alma y el espíritu. Y cuando hay intimidad, pues el alma y el espíritu vienen a unirse, y eso solamente debe ser entre esposo y esposa. Número 4, otro principio. El sexo por un periodo de tiempo en el matrimonio es para fructificación. Por un periodo de tiempo es ¿para qué? Levanten la mano los esposos que tienen hijos, que tuvieron ya hijos. Esa es la fructificación. Entonces, por un periodo de tiempo, ¿es para qué? Para fructificación. Y digo por un periodo de tiempo porque quiero aclarar esto, porque es que no es solamente para fructificación, porque tenemos un tiempo para dar fruto, pero después de que ya no vamos a tener más hijos, tiene otros propósitos que los estamos viendo anteriormente, ¿cierto? Y otros que veremos después. Pero por un periodo de tiempo es para fructificación. Entonces, cuando una persona anda en pecado sexual rampante, hablemos de gente joven que están quizás en edad que podrían tener hijos, no están pensando en fructificación. De hecho, un par de jovencitos que no van todavía para ningún lado y están teniendo, como dicen en inglés, fooling around, no es que están pensando en tener hijos. Alguien que está adicto a la pornografía en el internet, y no es que con ese tipo de acción va a tener hijos. Hello. No es para fructificar. Y cuando dos personas del mismo sexo, no es para fructificación. Diga conmigo, principios. Entonces estamos hablando de principios. Quinto principio que vemos en el día de hoy.
porque todo esto es dentro del contexto del matrimonio, es sin egoísmo. Diga conmigo, sin egoísmo. Entonces, cuando una persona tiene ataduras en esta área, lo que está buscando es satisfacerse, que lo satisfagan. Pero cuando esta persona es libre, entiende que él no está para ser satisfacido, satisfecho, sino él está para ayudar también a la otra persona a que esté bien, a que se sienta bien, ¿cierto? Diga conmigo, sin egoísmo. Entonces, por eso solamente dentro del contexto del matrimonio y debe funcionar de esa manera. ¿Vamos ya en cuántas? 5, creo que son 7. Otro principio, y es el sexo es complejo. ¿Qué significa eso? Que no es algo fácil de entender. ¿Sabía usted que hoy en el mundo hay una profesión en el área de salud que se llama sexología? Y que hay gente experta, disque expertos, ¿no? Porque sexólogos para ayudar a la gente en su área sexual. Yo tengo aquí un libro que le puede ayudar y que de hecho le está ayudando. Hello, y le seguirá ayudando si usted lo sigue consultando. Amén. Entonces, diga conmigo, es complejo. ¿Por qué complejo? Porque envuelve, diga conmigo, mente, cuerpo y alma. Y eso ya lo habíamos dicho. No es solamente la parte física, sino que envuelve ¿qué? Mente, cuerpo y alma. Hay diferentes dimensiones que participan o que están involucradas dentro del sexo. Versículos 13 y 14 lo podemos leer. Dice: las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como para la otra lo destruirá. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Me habla de una dimensión espiritual. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Ok? Entonces envuelve, diga conmigo, la mente, el alma y el cuerpo. Okay. Por eso Jesucristo dijo: si un hombre mira a una mujer y en su mente, en su corazón, la codicia, ya falló. Porque envuelve ¿qué cosa? La mente. Entonces es importante que nosotros entendamos la clave de todas las cosas en la vida está en la mente. Y por eso debemos tener mentes puras y mentes que se están purificando. ¿Aló? ¿Ok? Y en el versículo 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Diga conmigo, la parte espiritual. Tóquese, diga: mi cuerpo es miembro de Cristo. ¿Cuántos saben que cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo? Entonces, si yo sé que soy miembro del cuerpo de Cristo y yo participo de un acto incorrecto, estoy llevando a una parte de Cristo a este acto. Amén. Ok. Y por eso ahí Pablo estaba poniendo un ejemplo. Diga conmigo, es complejo. Envuelve la mente, el cuerpo, el alma, todo al tiempo. Y por último, es complementario. Diga conmigo, es complementario. Por eso dice la palabra: por tanto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Complementos. ¿Podrá una mujer unida con otra mujer complementarse? ¿Podrá un hombre con un hombre unirse en esta manera y complementarse? No, no pueden. Diga conmigo, es complementario. ¿Ok? Entonces, eso nos lleva a que nosotros afirmemos más nuestras convicciones de lo que dice Dios acerca del sexo. Amén. Complementario. En Levíticos 18:22, si me lo pone ahí en la pantalla, por favor. Ok. Léalo. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Alguna vez había leído ese versículo?
Solamente ahí. Sí, y ojo, porque si usted lee ese capítulo de Levíticos, ahí habla de una serie de cosas que son aberraciones y que hay personas que practican eso en el mundo hoy en día. Amén. Entonces, diga conmigo, es complementario. Es complementario, diga. Y solamente puede ser complementario cuando un hombre y una mujer en su matrimonio lo consuman. Amén. Entonces, cerramos la clase de hoy con esto. El problema más grande de nuestras vidas, es haber cambiado la gloria de Dios por la gloria del hombre y de las cosas de aquí de la tierra. Haber cambiado la verdad de Dios por la mentira del hombre. Haber desaprobado crecer en conocer a Dios. Ese es el problema más grande. El problema más grande no es una atadura de un pecado sexual. Por eso cuando a una persona se le dice, no hagas más eso no lo va a solucionar. Esa persona lo primero que tiene que hacer es reconocer que él ha rechazado a Dios, que Dios es Dios, que Dios es supremo, que Dios es Salvador, que Dios es el Rey, y rendirse a Él. Y entonces si lo hace, va a aceptar también su palabra como la verdad absoluta. Levante la Biblia y diga, esta es la verdad absoluta de Dios. Entonces, y eso es interesante porque cuando bregamos con el pecado o ayudamos a alguien a salir del pecado, el asunto no es decirle no hagas más eso no funciona. El asunto es llevar a la persona y sea un pecado sexual o sea un pecado no sexual. Hello. Entonces, importante entender eso. La segunda conclusión que sacamos hoy es que el desorden sexual que hay en nuestras vidas, llámese como se llame, porque en cada persona es diferente o ha sido diferente. Y míreme acá, de hecho en el libro que acabamos de leer, Primera de Corintios capítulo 6, otro día lo vamos a estudiar a fondo porque es que hay tanto que estudiar. Dice, no se engañen, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni esto, ni lo otro, ni los rebeldes, heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, le está diciendo a los de la iglesia, y esto eran algunos de ustedes en el pasado. Pero gracias a Dios que ya el Cristo los sacó de eso. Entonces, el desorden sexual es una consecuencia, diga conmigo, consecuencia del rechazo a Dios, como cualquier otro desorden en cualquier otra área de la vida. Y cuando lo miramos como una consecuencia, ojo a esto, cuando lo miramos como una consecuencia, debemos mirarlo también como un juicio. Porque si usted lee bien Romano, usted dice, los entregó. Lo rechazaron a él y su gloria, los entregó. Rechazaron, prefirieron la mentira que la verdad de Dios, los entregó. Entonces, eso lo tenemos que mirar, ¿no? Hay muchas desórdenes y disfunciones en otras áreas de la vida y todos son consecuencia del pecado. La tercera conclusión es que cuando miramos el pecado sexual, lo que vemos allí es un reflejo, porque el pecado sexual, ya hablamos de la acción, esa acción externa, esa acción física es un reflejo de lo que hay en el corazón. Ojo, y cuando el corazón no es un corazón adorador a Dios, ¿qué cree usted que se va a manifestar en el área sexual? Diga conmigo, pecado. Pero cuando hay alguien totalmente entregado a Dios, que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, entonces ese corazón adorador manifestará otro tipo de accionar en esa área y en todas las demás áreas de su vida. ¿Okay? Es más que simplemente eso. Otra conclusión, y cerramos con esta. La sanidad y la libertad del pecado sexual, sea homosexualismo o fornicación o adulterio, adicción a la pornografía o cualquier otro tipo de tendencia o de orientación, ¿cierto? Tiene que ver con
que la persona retorne a Dios y a su gloria, con que la persona vuelva sus afectos y su estima y lo que considera máximo en la vida a Dios. Esa es la clave de todo esto. Póngase de pie y oramos. Un consejo que le doy: lleve sus notas, piense en esta palabra de Romanos, las fases. Lea de nuevo 1 Corintios 6, medite en estas cosas. 1 Tesalonicenses capítulo 4, todavía lo debe estar meditando, porque son cosas que afirman nuestra convicción. Y aquí viene algo interesante. La próxima semana quizás vamos a hablar un poco más específico relacionado con el pecado del homosexualismo. El asunto no es que nosotros... porque aquí viene mi posición, y si esa es mi posición y usted es miembro de esa iglesia, usted debe tener la misma posición. No estamos para rechazarlos. No estamos para que ellos huyan de la iglesia. Estamos para sanarlos y restaurarlos. Y se supone que como iglesia debemos tener respuestas. Si la iglesia no tiene respuestas, nadie más tendrá respuestas. Entonces el asunto está en eso, en que, y no solamente hablamos de ese pecado porque estamos enseñando en esa área, pero una persona que esté atada en cualquier pecado y que no tenga a Cristo, nosotros estamos ¿para qué? Para atraerlo, para enseñarle, para ayudarle. Pero entonces la clave está en esta. Hay dos palabras, y las dos palabras comienzan con C. Primero, yo debo tener convicción de los principios de Dios. A ver, diga conmigo: debo tener convicción de la palabra de Dios. A ver, en inglés: I must have conviction of the word of God. Eso es para los jóvenes que repitan. Y si no repitió, a ver, les doy el chance otra vez. I must have conviction of the word of God. Pero no solamente debo tener convicción y decir esto es pecado. I must have, la segunda es con C, compassion. Diga conmigo: debo tener compasión. Dígalo fuerte: debo tener compasión. Y ahí es donde a veces se tiene problema con gente que dicen: yo soy cristiano, yo tengo convicción de que esto es pecado, pero le están cortando la cabeza a medio mundo. Dios no nos llamó a cortar cabezas. Dios nos llamó a salvar almas, a ser pescadores de hombres, a ser restauradores, a ser sanadores, porque somos los representantes de Él. Prepare su corazón para recibir una unción que pudre yugos, una impartición en el nombre de Jesucristo que rompe ataduras de pecado y que echa fuera todo espíritu inmundo que haya causado una opresión prolongada en esa área de su vida. Hay creyentes que están luchando. Así que hoy, varón, mujer que estás ahí, comienza a abrir tu corazón, a adorar a Dios, y en medio de esa adoración recibe la libertad. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy damos honor y gloria a ti. Jesucristo, te exaltamos, y Espíritu Santo, yo sé que te estás moviendo en los corazones. Yo sé que viene una ola y está viniendo sobre cada vida que está allí necesitada, humillándose y pidiéndote perdón. Gracias porque hay quebrantamiento y hay arrepentimiento en muchas vidas. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo declaro libertad. Yo declaro, Señor, que toda tendencia incorrecta se quebranta. Yo declaro, Señor, que toda tendencia, pensamiento y deseo homosexual se quebranta en el día de hoy, y que ahora, Padre, muchos están siendo restaurados para poder tener una sexualidad correcta. Padre, ahora en el nombre de Jesús declaramos que toda persona que ha participado y que todavía está participando de acciones fuera de Génesis 2:26, el contexto del matrimonio, hoy, Señor, es libre. Hoy es libre para siempre. En el nombre de Jesucristo, hoy declaramos libertad para la gloria de tu nombre. Repita conmigo: Dios, perdóname todo pecado que he cometido en esta área de mi vida. Y ahora, Señor, libértame y dame plenitud para serte obediente. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima en Vida Abundante. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no
quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.